Buenas tardes. Bueno, yo ingresé por la plataforma como la tercera vez que lo intenté. Yo creo que es la señal de internet en donde están los servidores, algo así pienso. Porque aparentemente no hay problemas. Vamos a empezar el día de hoy. Tenemos el tema de partículas magnéticas y si nos da tiempo vamos a empezar a revisar el tema de radiografía industrial. Consulta rápida, todos lograron hacer el examen parcial. El plazo se venció hoy a mediodía. Afirmativo, ingeniero. Ingeniero. Ok, yo no he visto todavía, pero... Correcto, ingeniero, gracias. Ok, todo bien. El examen solía ser en la plataforma, pero ni modo, no se ha podido todavía restablecer. Esperemos que al menos para el segundo parcial o el final ya esté totalmente restablecido para que no hayan atrasos con la entrega de notas al final, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar con el tema de hoy, que es partículas magnéticas. Cualquier duda, por favor, me interrumpen y podemos aclarar sus dudas, o si alguien tiene comentarios, también bienvenidos. Y por lo visto veo que muchos de ustedes tienen mucha experiencia ya en mantenimiento y han tenido ya contacto con este tipo de técnicas, entonces eso nos ayudará a todos. Les estoy pegando aquí en el chat el enlace para que registren su asistencia, por favor, ya lo pueden hacer, está ahorita en el chat. Lo pueden hacer mientras arrancamos con la clase. Voy a apagar mi cámara, solo para evitar riesgos de que no vea el internet. Esta presentación es relativamente corta. Sin embargo, les voy a estar adjuntando a través del WhatsApp la norma ASTM E709, que es la norma que nos habla específicamente y nos da los lineamientos para la aplicación de partículas magnéticas, y también el material de un curso bastante completo y bastante amplio sobre este tema. Es por cuestiones de tiempo que no podemos cubrirlo todo, necesitaríamos alrededor de unas 10 clases para hacerlo. El documento que les compartiré está bastante completo, entonces no con fines de examen, sino con fines de que ustedes puedan repasar. Si quieren ahondar un poco más en esta técnica, les va a servir bastante. Entonces se los voy a pasar al final de la presentación. Recording in progress. Esta es una presentación bastante simple. Esta no tiene enlaces como las anteriores, está hecha siempre en Genially, está en línea y les voy a compartir el enlace a través del grupo de WhatsApp. ¿Qué son las partículas magnéticas? Bueno, para empezar, las partículas magnéticas nos permiten detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. Este es uno de los requisitos más importantes para la aplicación de esta técnica, materiales ferromagnéticos. Se selecciona usualmente cuando se requiere una inspección más rápida que con los líquidos penetrantes. Recuerdan con los líquidos penetrantes que había una serie de 4 pasos que había que cumplir para tener los resultados satisfactorios. Satisfactorios no significa que necesariamente se llegasen a encontrar discontinuidades, sino realmente poder hacer la evaluación en base a la aplicación bien realizada del método, y si hubiesen discontinuidades, obviamente las íbamos a encontrar, y si no hay, de la misma forma íbamos a evidenciar que no hay tales discontinuidades. 4 pasos que si no se hacían bien, en cualquiera de ellos implicaba volver al inicio y empezar nuevamente. Esto recuerdan, llevaba alrededor
de media hora entre los tiempos de secado, aplicación y revelado y todo eso, más o menos media hora. Cuando eran muchas soldaduras, si fuesen soldaduras, esto podría llegar a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Hay métodos como el de partículas magnéticas que son mucho más rápidos, tal vez no más sencillos, pero mucho más rápidos. El principio del método es la detección de distorsiones del campo magnético o de los polos cuando se genera o se induce en un material ferromagnético. Es decir, cuando la pieza presenta una zona en la que existen discontinuidades perpendiculares a las líneas del campo magnético. Este se deforma o produce polo, o produce polos. De hecho, van a ser polos porque siempre van a ser en pareja, ¿verdad? Polo norte y polo sur, o polo positivo o negativo. Las distorsiones o polos atraen a las partículas magnéticas que fueron aplicadas en forma de polvo o en suspensión sobre la superficie sujeta a inspección y que por acumulación producen las indicaciones que se observan visualmente de manera directa o bajo luz ultravioleta. Cuando detectamos, cuando aplicamos partículas magnéticas, se tienen que cumplir ciertos parámetros. Uno de los más importantes es que las discontinuidades van a aparecer siempre perpendiculares a la dirección del flujo magnético. 90 grados es el ángulo ideal para hacerlo. Sin embargo, las partículas magnéticas funcionan en un rango de 45 a 90 grados. Ya cuando nos pasamos de ese rango angular, ya el método deja de ser confiable. Entonces es algo muy importante que debemos tener en cuenta para a la hora que veamos que se realicen partículas magnéticas o que nos toque a nosotros realizar una inspección de este tipo. Pues estos son detalles que vamos a ir viendo más adelante. Esto es, creo que, el principio del método que no debe fallar. Si no lo aplicamos sobre material ferromagnético, no importa si existen o no existen discontinuidades, va a ser simplemente imposible que las podamos detectar. ¿Sobre qué se basa el principio de la aplicación de partículas magnéticas? El principio físico es básicamente el magnetismo. Este método se basa en la inspección por partículas magnéticas, pero el principio en sí es el magnetismo, ¿verdad? El principio se basa en el comportamiento de los imanes. Es la fuerza invisible que tiene la habilidad de desarrollar trabajo mecánico de atracción y repulsión de materiales magnetizables. Todo lo que sea magnetizable va a ser el campo de acción de la aplicación de esta técnica. Obviamente, cualquier material fuera de este rango no va a poder analizarse. La inspección por partículas magnéticas es un ensayo no destructivo que se emplea para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales en muestras que pueden ser magnetizadas. Consta de 3 pasos básicos. Para empezar, necesitamos establecer un flujo magnético. Aplicamos las partículas magnéticas al campo previamente magnetizado y el tercer paso es la interpretación y evaluación de los resultados. A diferencia de líquidos penetrantes, acá la limpieza no es tan relevante como en el campo de los líquidos penetrantes. Sin embargo, eso no significa que la superficie no se deba preparar. De hecho, antes de aplicar esta técnica, lo primero que se debe hacer es una inspección visual. Una inspección visual va a requerir que el material esté en condiciones de ser observado, y para eso hay que hacer un proceso de limpieza. O sea que esto siempre va a ser parte de la metodología de cualquier técnica de ensayo no destructivo, la inspección visual, y cuando hagamos inspección visual seguramente vamos a exigir que las superficies a analizar estén limpias. De lo contrario, simplemente no se está cumpliendo con la metodología correcta para la aplicación de ensayos no destructivos. Inge, Adelante. no sé si entra esa parte
Por ejemplo, en la planta donde yo laboro, se han realizado los procesos de soldaduras en el caso de las pegas de las tuberías, ya sea de alta presión o para aceite térmico. Ok. Entonces, lo que se le realiza a eso antes de aplicarle los líquidos penetrantes, primero se tapan en ambos puntos, se coloca un manómetro y una válvula. Entonces ya se le empieza a agregarle aire comprimido, un poquito más de la presión del trabajo de la tubería. En este caso, como este aceite térmico trabaja con una bomba, entonces se le ingresa 150 libras de aire comprimido a la tubería y se deja por 30 minutos o un poquito más. Entonces, donde se le había aplicado la soldadura, se le aplica agua y jabón. Entonces, ahí donde se va determinando si quedó con alguna fuga. Cuando se visualiza alguna fuga, empieza a hacer unas burbujas. Entonces, ahí ya se ve que hay algo malo de ahí. Entonces, se vuelve vaciar, se vuelve bisellar otra vez la tubería y se vuelve a levantar otra vez la soldadura. Sí. Esa es la técnica correcta de hacer, bueno, es el resultado cuando se encuentran discontinuidades. En el caso que usted menciona, básicamente lo que están haciendo son ensayos de hermeticidad. Un ensayo de hermeticidad es lo que vimos al principio, que es la capacidad de cualquier sistema de contener a presión fluidos, no importa si es aire o es aceite. Sin embargo, acá la discontinuidad, si se da cuenta, está hablando de que hay una fuga, hay conexión directamente desde el interior hacia el exterior. Ya es una fuga que necesariamente necesita que la soldadura se vuelva a repetir. Se tiene que volver a repetir porque no hay forma de corregir eso, ¿verdad? Con líquidos penetrantes y cualquier otra técnica se van a detectar no necesariamente discontinuidades que atraviesen la pared completa de la tubería. Va a encontrar discontinuidades que van a estar o en la superficie o subsuperficiales. Obviamente ya encontrar una discontinuidad que atraviese completamente el material que estamos analizando también se va a poder. Se va a poder a través de líquidos penetrantes porque el líquido penetrante por capilaridad va a ingresar a ese pequeño agujero que va a ser capilar, ¿verdad? Esa es una técnica que va a funcionar perfectamente. Las partículas magnéticas, de igual forma, la discontinuidad va a provocar que se distorsione el campo magnético y va a ser visible a través de partículas magnéticas en donde está localizado dicho punto capilar, porque pueda fugarse o perderse presión dentro de la tubería. Usualmente para sistemas cerrados de tuberías, las primeras pruebas que se realizan son las de hermeticidad. Y hay una norma que nos dice que se aplica la presión y se deja por 24 horas y se admite o no se admite que la presión caiga, al menos como producto de las soldaduras. También hay otras situaciones en las cuales la presión se pierde, pero no es por la calidad de soldadura, sino que por la calidad de los acoples mecánicos. Por ejemplo, si colocan una válvula o colocan un manómetro, esos manómetros seguramente van a estar roscados. Muchas veces las pruebas fallan, no porque la tubería falle, sino porque las conexiones para hacer la prueba son las que presentan fallos, ¿verdad? Entonces, es diferente por el momento hablar de ensayos de hermeticidad, porque estamos hablando de partículas magnéticas. Sin embargo, con ambos ensayos se puede llegar a encontrar una discontinuidad, que es lo que al fin de cuentas es lo que estamos buscando, ¿verdad? Pero sí es perfectamente aplicable partículas magnéticas a ese tipo de inspecciones, aunque la primera, al menos en tuberías y tanques a presión, son las pruebas de hermeticidad. Pueden ser hidrostáticas, pueden ser con aire a presión y algunos otros tipos de ensayos no destructivos, pero sí cae en el campo de lo que estamos hablando acá, de ensayos no destructivos. Si tienen otra duda, no tengan pena, siempre me interrumpen y lo comentamos. Las aplicaciones más típicas de las partículas magnéticas pueden ser las siguientes.
inspección de materia prima, inspección en procesos, inspección de producto terminado, mantenimiento de maquinaria y equipo. Yo creo que esta parte de acá de inspección de producto terminado, mantenimiento de equipo y maquinaria, es básicamente lo que nosotros hacemos. Inspección de productos terminados se harán, por ejemplo, las instalaciones de tubería que nos acaban de comentar. Antes de poner esas tuberías a funcionar, deben cumplir con cierto protocolo de pruebas. Entonces acá estamos hablando del campo de ensayos no destructivos, ¿verdad? Se utiliza para inspección de materiales soldados, fundidos, forjados, rolados, etcétera, sin olvidar que tienen que ser ferromagnéticos. Como todo método tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Este es un grupo de ventajas de las partículas magnéticas. Las principales ventajas del método de inspección por partículas magnéticas son inspección relativamente rápida y de bajo costo. Esto sí es seguro, bajo costo y rápido. Equipo relativamente simple, provisto de controles utilizados para ajustar la corriente y un amperímetro visible para verificar la fuerza de magnetización que ha sido creada para la inspección. El equipo es sumamente fácil de operar, es portátil y adaptable a muestras pequeñas o grandes. Se requiere menor limpieza que en líquidos penetrantes. Se pueden detectar discontinuidades subsuperficiales. Eso significa que están bajo la superficie sin tener necesariamente que estar conectados a la superficie. Aunque pueden ser subsuperficiales, tampoco podemos decir que va a detectar discontinuidades a mucha profundidad, porque cuando la profundidad aumenta, va a tener que aumentar necesariamente la potencia del campo magnético. Eso ya implica un equipo más potente, un equipo más grande, y esto ya va haciendo que el método pueda ser inaplicable muchas veces. Pero usualmente el campo de acción de las partículas magnéticas está muy relacionado a elementos mecánicos, tuberías, piezas, y estas no van a ser obviamente estructuras de 1 metro de espesor, por ejemplo. Van a ser tuberías, por muy grandes que sean, van a tener 1 o 2 centímetros máximo de pared, ¿verdad? Entonces ese tipo de alcance sí lo tiene el método. Se requiere menor limpieza que en líquidos penetrantes. No es que no se deba limpiar. Sin embargo, recuerdan ustedes que cuando hablábamos de líquidos penetrantes, hablábamos de que debemos hacer una buena limpieza para garantizar que todo aquel material que pueda estar llenando las discontinuidades, poder removerlo para que el líquido penetrante ingresara por capilaridad. Si no hay un ingreso capilar, no va a ingresar el líquido. Eso sucede normalmente cuando hay soldaduras que están llenas de escoria o cualquier otro material que hacen imposible, si la limpieza no es la correcta, hacen imposible que el líquido penetrante se pueda aplicar. Sin embargo, una incrustación en la soldadura no va a ser metálica, ¿verdad? Va a ser un subproducto de la soldadura. La soldadura va a ser ferrometálica y cualquier incrustación, cualquier cosa que esté llenando las discontinuidades no va a ser metálica. No importa entonces en este caso si esté libre de escorias, libre de contaminación, al interrumpirse el campo magnético a través del hierro, que en este caso va a ser la soldadura, va a poder detectarse. Entonces, a eso es que se refiere cuando no necesita una limpieza tan profunda como para aplicar líquidos penetrantes. No se requiere de lecturas electrónicas de calibración o mantenimiento excesivo. Vamos a ver que los equipos son bien sencillos y casi libres de mantenimiento. Se obtienen mejores resultados en la detección de discontinuidades llenas de algún contaminante, como carbón, escoria, etcétera, y que no pueden ser detectadas por una aplicación de líquidos penetrantes. Si vemos qué limitaciones tiene, como toda técnica, va a tener un campo específico de aplicación y va a estar limitado a eso. Es aplicable solamente en materiales ferromagnéticos. Olvídense de
de aplicarlo en soldaduras de acero inoxidable, por ejemplo. Ese es uno de los inconvenientes de las partículas magnéticas, y las soldaduras de acero inoxidable son comunes en un montón de industrias, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí ya tenemos un problema. No podemos aplicar partículas magnéticas. Podemos aplicar, obviamente, primero la inspección visual, líquidos penetrantes. No podemos utilizar partículas magnéticas. Sin embargo, hay otras técnicas con las cuales podemos detectar lo que con partículas magnéticas no podemos, porque es un material diferente. Por ejemplo, aquí rápidamente les puedo decir que con ultrasonido podemos detectar eso. Con radiación, o sea, rayos X, lo podemos hacer. Pero volviendo a las partículas magnéticas, esta sería una de sus limitaciones. No podemos analizar cordones de soldadura de acero inoxidable, al menos que sean electrodos inoxidables pero martensíticos. Eso sí, porque el acero inoxidable martensítico sí es magnetizable y sí es endurecible, sí se puede templar. Se requiere de un suministro de corriente eléctrica, esto sí es totalmente necesario. No se pueden detectar discontinuidades localizadas a grandes profundidades, por la misma razón que les había comentado. Tiene que aumentar la potencia del campo magnético para poder realizarlo. Su aplicación en el campo es de mayor costo, ya que necesita un suministro constante de energía. Hay situaciones en las que las tuberías, las estructuras no están o están siendo construidas o no están tan a la mano como para conectar equipos. Este es uno de los problemas. Si no tenemos suministro eléctrico, no vamos a poder utilizar un yugo magnético, no vamos a poder generar campo magnético, ya que el flujo de corriente eléctrica es lo que utilizamos para la generación de este campo. Si la superficie es muy rugosa, puede llegar a distorsionar el campo. Se puede requerir 2 o más magnetizaciones. Generalmente es necesario desmagnetizar después de la inspección. De hecho, es parte de la norma que nos dice que después de realizar la prueba debemos asegurarnos que no quede magnetismo residual en la pieza que inspeccionamos. Aunque las indicaciones son fácilmente observables, se requiere de mucha experiencia para su interpretación. Vamos a ver más adelante en un par de ejemplos que al aplicar el campo, cuando ya está la pieza totalmente magnetizada, se aplican las partículas magnéticas y es totalmente visible, es totalmente visual el análisis. Sin embargo, en algunas ocasiones estas indicaciones se pueden volver muy difusas y eso tiende a que el analista puede equivocarse. Y aquí es en donde entra que la persona que haga el análisis tiene que tener mucha experiencia. Una indicación muy difusa puede deberse a múltiples factores. Puede deberse a que la corriente eléctrica aplicada para generar el campo magnético haya sido excesiva o que haya sido muy poca o que la discontinuidad esté a mucha profundidad. Hay un número grande de factores que pueden llegar a hacer difícil la evaluación. Se requiere experiencia realmente. Lo importante de cada técnica es conocer exactamente cuál es el origen, cuál es el origen físico que da pie a que se pueda aplicar el principio de ensayo no destructivo. En este caso, estamos hablando del campo magnético en general. Si consideramos a la Tierra como un imán gigante ya que tiene un polo norte y un polo sur, la aguja de una brújula normal, la cual es simplemente una manecilla de acero magnetizada y suspendida en un eje libre para girar, es atraída por el campo magnético de la Tierra, siempre indicando la misma dirección. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Al estar magnetizada, la aguja de la brújula es atraída por los polos de la Tierra y siempre apuntará hacia el polo norte independientemente del lugar donde se encuentre. Este principio físico es el que gobierna la aplicación de partículas magnéticas. La aguja de la brújula es un imán pequeño,
y el polo sur del imán es atraído hacia el polo norte de la Tierra. No hay nada realmente extraño o especial en esto, simplemente recordar el principio y saber interpretarlo, ¿verdad? Igual que la Tierra tiene un polo norte y un polo sur. Cada imán tiene al menos un polo norte y un polo sur. Los materiales ferromagnéticos están constituidos por grupos de átomos en regiones microscópicas llamados dominios magnéticos. Estos dominios en sí son pequeños imanes dentro de la pieza. Tienen una polaridad negativa y una positiva en sus extremos opuestos. Si el material no está magnetizado, tiene sus dominios orientados, bueno, no están orientados, están distribuidos aleatoriamente o al azar, ¿verdad? Normalmente paralelos con el eje de los cristales del material. Con el eje de los cristales se refiere a la estructura microscópica, ¿verdad? Y la componente magnética es nula, como se ilustra en la imagen. Esto que vemos acá es la situación antes de ser magnetizado. Cuando se magnetiza sucede lo siguiente. Todos se alinean y ya puede darse un flujo magnético y ya aparecen los valores del campo magnético. Este es un recordatorio, ¿verdad? Acá tenía, recordando la imagen, pensé que no tenía títulos, pero acá está. Metal no magnetizado, metal magnetizado. Ya hablando de partículas magnéticas como tal, veamos acá, esto es lo más ilustrativo para explicar la parte de cómo funciona la técnica, ¿verdad? Vemos acá el polo norte y el polo sur. Esta es una pieza ferromagnética, obviamente, con grieta superficial. El flujo del campo magnético se da de sur a norte, una discontinuidad que está abierta a la superficie, o sea, superficial, aparece en el camino del campo magnético de las líneas de fuerza magnética, y al llegar acá se interrumpen, se desvían, y aquí es en donde se forman nuevamente un par de polos. Cualquier interrupción del flujo del campo magnético va a tener como efecto la aparición de múltiples polos norte y sur. ¿Y qué sucede cuando hay polo norte y polo sur? Si a estos nuevos polos aplicamos partículas magnéticas por la parte superior, estas partículas magnéticas van a ser atraídas al polo correspondiente, ya sea norte o sur, ya sea positivo o negativo, van a ser atraídos. Al ser atraídos es que forman la indicación de que hay una discontinuidad presente. Así es como funciona de sencillo la aplicación de partículas magnéticas. La parte práctica de hacer el ensayo es lo que tal vez se complica. En el principio es bien sencillo. Y haciendo un pequeño recordatorio de estos campos magnéticos. Un imán tiene la propiedad de atraer materiales ferromagnéticos. Esta habilidad de atraer o repeler no es uniforme sobre toda la superficie del imán. Se localiza únicamente en las áreas conocidas como polos. Consideremos la presencia de la línea de fuerza en los imanes. El flujo magnético o la línea de fuerza entran o abandonan el imán por los polos magnéticos, por lo que un imán podrá atraer materiales ferromagnéticos solamente donde las líneas de fuerza salen o entran al imán, es decir, donde se encuentran localizados los polos magnéticos, que es lo que sucede cuando el flujo encuentra una discontinuidad. Al encontrar la discontinuidad es en donde aprovechamos el principio de que los polos atraen materiales ferromagnéticos, y a nosotros nos sirve porque ahí nos indica en dónde está localizada una discontinuidad, porque vamos a tener en ese caso una indicación. Tenemos acá varios tipos de imanes, todos los conocemos seguramente. Tenemos el primero y el más común, el imán tipo barra. Si enderezamos un imán de herradura, como el que vemos aquí en la imagen
de la izquierda, tendríamos como resultado un imán tipo barra, como se ilustra en la imagen superior. El imán de barra tiene las mismas características que el imán de herradura. Así de sencillo, no hay nada complicado ahí. También tenemos los imanes tipo anillo. Si el imán de herradura lo doblamos y sus extremos los cerramos, formamos casi un círculo cerrado. Este se comporta de manera idéntica al imán de herradura. Los polos magnéticos aún existen y las líneas de fuerza salen y entran por los polos. Cuando los extremos del imán son doblados y fundidos para formar un anillo, en lugar de tener un imán circular abierto, se tendrá un imán circular cerrado. Las líneas de fuerza existen, pero quedan contenidas completamente dentro del anillo, ya que no existen polos magnéticos. Por lo tanto, este imán no atrae materiales ferromagnéticos. Y acá vemos ahora el efecto de las discontinuidades en el campo magnético. Aquí tenemos 3 ejemplos. En la imagen 14 tenemos una grieta en un imán de tipo barra. Este es el ejemplo que les puse anteriormente. Tenemos las líneas de campo magnético fluyendo de norte a sur o de sur a norte. Encuentran la discontinuidad, se forman los nuevos polos y atraen materiales ferromagnéticos. Esta es una grieta superficial. También funciona de la misma manera si tuviésemos una discontinuidad intencional. Por ejemplo, tuviésemos, digamos, un ejemplo práctico, un cuñero en un eje, o una ranura de cualquier tipo para alojar algo mecánico. Esto es realmente una interrupción del campo magnético, solo que en este caso no es una discontinuidad, sino que es algo que se maquinó específicamente para alguna aplicación. Funciona de la misma manera. Ahora, si existiese una discontinuidad subsuperficial, que sería el caso acá de la imagen número 16, el campo magnético se sigue comportando de la misma forma. Encuentra la discontinuidad y simplemente se desvía. Se desvían, pero acá, en esta discontinuidad, se formaron nuevos polos sur y nuevos polos norte. Aunque esté debajo de la superficie, van a seguir atrayendo materiales ferromagnéticos. Entonces, si yo tengo aquí polos sur y norte, pero debajo de la superficie, las partículas magnéticas van a ser atraídas en esta dirección, en la dirección perpendicular a la localización de la falla o discontinuidad. Acá, si nosotros aplicamos polos magnéticos, se van a aglomerar sobre la discontinuidad que en teoría está causando esta distorsión del campo magnético. Así es como funciona, y aquí se entiende que a mayor profundidad la discontinuidad, se va a necesitar más potencia de campo magnético para que siga atrayendo partículas en la superficie. Aquí ya estamos entrando a la parte práctica de los equipos. Tenemos un campo magnético inducido por yugo electromagnético. Hasta ahorita habíamos estado hablando de imanes naturales. Sin embargo, para la aplicación de la técnica necesitamos generar ese campo magnético. Generarlo, aplicarlo, retirarlo y verificar que no quede campo residual. Para esto es que nos sirve este aparato. Los yugos son equipos portátiles en forma de C, o sea, un imán de herradura, los cuales inducen un campo magnético longitudinal entre sus polos o piernas y son usados para magnetización local. El campo magnético es generado en un sistema de bobina, localizado dentro del yugo y transmitido a la pieza a través de sus polos. En la magnetización con yugo no existe el riesgo de producir quemadas por arco, gracias a que lo que se transmite a la pieza solamente es el campo magnético. La corriente no entra a la pieza. Existen yugos electromagnéticos que operan con corriente alterna solamente y otros que operan con corriente alterna y rectificada de media onda. Básicamente aquí lo que tenemos es lo que estábamos viendo de imanes, ¿verdad? Tenemos un imán de herradura, lo que este es fabricado artificialmente, no es natural. Aquí tenemos dentro de esta parte roja, tenemos una bobina.
tenemos acá el cable de conexión eléctrica, hacemos recircular una corriente eléctrica a través de la bobina y lo que va a producirse es un campo magnético. El campo magnético va a fluir por estas piernas o polos. Al estar en contacto con la pieza que estamos analizando, el campo va a seguir la ruta que ahora va a estar determinada por la pieza. Vean lo importante de esto. Acá se ve fácilmente que se trata de una placa soldada, ¿verdad? Vean la disposición o configuración del yugo magnético. Las líneas fluyen de sur a norte o de más a menos de forma transversal al cordón de la soldadura. Esto es lo importante. Si debajo de la superficie del cordón de soldadura existiese una discontinuidad, digamos que hubiese una incrustación de carbón, eso va a ser una interrupción del campo magnético, porque esta incrustación de carbón no es metálica, ¿verdad? No va a ser hierro, entonces va a ser fácilmente localizable. Esta discontinuidad va a producir una interrupción del campo magnético, se va a desviar y acá, aunque esté bajo la superficie, va a existir atracción de polvos magnéticos. Así de sencillo es el método. Limpiamos, aplicamos, conectamos, se generó el campo y aplicamos partículas magnéticas. Desconectamos, se pierde la magnetización, analizamos la huella o la indicación y después desmagnetizamos. Es bien rápido el método. Magnetización con corriente eléctrica. Pueden contar con piernas fijas o articuladas, las cuales permiten ajustar el contacto en superficies irregulares o en superficies unidas en ángulo. Estamos hablando de este yugo. Acá tenemos un yugo sencillo, tiene sus piernas fijas. Sin embargo, la mayor parte de yugos, como vamos a ver en las imágenes posteriores, está construido de forma que esta pieza es articulable. Estas dos piernas son articulables para poder montarlos en diferentes posiciones. El valor de la corriente de magnetización utilizada depende del modelo del yugo. La magnetización con yugo es más efectiva cuando las piernas se encuentran separadas entre 7.6 y 20 centímetros. Este es el rango óptimo de acción de un yugo de este tipo. En conclusión, mencionaremos que con la magnetización longitudinal, o sea, que utilizamos bobina, cable enrollado y yugo, se pueden detectar discontinuidades perpendiculares a la dirección del flujo magnético entre 90 hasta 45 grados. Esto significa que en el caso de la bobina y el cable enrollado serán detectadas las discontinuidades transversales al eje de la pieza. Lo ideal es hacerlo a 90 grados. Si no se puede, pues sabemos que tenemos entre 45 y 90, lo cual también es un rango bastante amplio. Realmente es un radio de 45 grados el que tenemos para manipular y para ubicar de forma segura, porque lo que tiene que haber es un contacto perfecto entre la superficie que estamos analizando y los polos de nuestro yugo magnético. Ventajas de la magnetización longitudinal. La magnetización longitudinal ofrece la facilidad de inspeccionar piezas con posibles discontinuidades orientadas transversalmente al eje principal, por ejemplo en barras, flechas, tubos, etc. La rapidez y forma práctica de colocar la bobina sobre la pieza permite con agilidad la inspección. Y acá vemos unos ejemplos bastante típicos, porque creo que es el campo en el que todos nosotros nos movemos. Vean acá, este es el yugo y lo que tenemos acá es un imán de herradura. Y estas piernas que les mostré en la imagen anterior que eran fijas, acá tenemos que son articuladas. Aquí tienen un sistema de tuerca y tornillo que al aflojarlas permiten mover en la dirección que necesitemos o en el ángulo que requiramos los polos para que estén en contacto correcto con la pieza analizada. Acá vemos que se trata de una soldadura de dos piezas que están unidas a 90 grados.
y el yugo se adapta para hacer, para magnetizar esta área y poder localizar posibles discontinuidades presentes en la soldadura. Ahora, ¿cómo funciona esto? Si ven las líneas de campo magnético, fluyen entre los polos, digamos que de aquí de la parte inferior hacia arriba, y solo van a detectar discontinuidades por el paso exactamente por el paso de la línea de flujo magnético, solo en una pequeña sección de la soldadura. Para analizar una soldadura de esta longitud, lo que se hace es mover paralelamente el yugo sobre el cordón de soldadura. Se magnetiza completamente y después se aplican partículas magnéticas sobre el cordón. En donde hayan discontinuidades se van a agrupar las partículas magnéticas. Parece sencillo, de hecho es bien sencillo. Y aquí abajo tenemos otra aplicación. En este caso hay una ventaja sobre la imagen anterior, la superior. Acá estamos utilizando partículas magnéticas fluorescentes. Ahora, son fluorescentes, significa que necesitamos un tipo de luz especial para poder visualizarlas. Tenemos acá otro ejemplo clásico. Vemos acá que tenemos un yugo, vean la posición en que está este yugo, en una posición más compleja todavía que la primera. Está analizando los dientes de un engranaje helicoidal. Acá en la otra imagen de abajo tenemos el análisis, precisamente del ejemplo que les había hablado, de un cuñero en un eje. Las cuñas, los cuñeros montados sobre ejes, tienen una particularidad. Usualmente se maquinan en ángulo recto. En toda superficie metálica templada que tenga ángulos rectos, significa que tiene puntos típicos de concentración de esfuerzos. O sea, en las esquinas inferiores del cuñero van a haber concentradores de esfuerzos. Eso puede dar lugar a la formación de pequeñas grietas. Estas grietas son discontinuidades. Estas grietas son las que terminan haciendo que el eje falle, se fracture. Entonces, una de las aplicaciones de partículas magnéticas es verificar la condición de estos cuñeros. 4 ejemplos que son bien típicos del área de mantenimiento, ¿verdad? Soldadura, engranajes, esto que se ve acá como fluorescente, seguramente es una tubería de un diámetro considerable y de un proceso crítico que necesita ser examinado, que la soldadura debe ser perfecta para que no hayan problemas en el proceso. Y un eje como esto, ¿en qué sector de la industria no lo tenemos, verdad? Entonces, la aplicación es bastante amplia en nuestro campo. Vamos a terminar la presentación viendo un video. Solo me recuerdo que la semana pasada y creo que en algunas ocasiones anteriores tuvimos problemas con que no se oían los videos. Voy a iniciarlo. Si no tienen sonido, mejor les voy a compartir entonces el enlace en YouTube para que lo visualicen simultáneamente. Pero voy a esperar que ustedes me confirmen. ¿Me pueden confirmar el sonido? No hay sonido, ingeniero, yo no escucho. No nos ya escucha. Nadie lo escucha, entonces. Ok, voy a interrumpir la presentación acá y les voy a compartir un documento. No sé por qué razón, no he encontrado la razón por la cual no tienen sonidos mis videos en Zoom, porque ya los probé, de hecho los probé antes. Y en otras plataformas sí me funciona el sonido. Pero para evitar eso, vamos a mejor que lo visualicen ustedes directamente. Voy a pegarles en el grupo de WhatsApp
Vayan allá, por favor. Denme un minuto que no me aparece el documento. Permítanme. Ay, madre el bicho. Lo que voy a compartirles es un documento de Word donde están todos los enlaces de la clase de hoy. Ya me temía que no hubiese sonido, así que me preparé. Enterado, ingeniero, gracias. Ahorita se los paso. Por favor, entonces abran el documento de Word. Y fíjense que tengo otro problema. No lo había considerado. Este video que estoy presentándoles acá no está en ese listado. Ahorita lo soluciono. Ahorita sí, el segundo enlace es el video que está contenido en la presentación. Por favor, ábranlo o visualícenlo de una vez. Yo lo voy a reproducir en la pantalla, aunque ustedes no lo escuchen. O permítame, si lo comparto desde YouTube directamente, probablemente funcione. Disculpen nuevamente, ¿tienen sonido ahora? No, ingeniero. Bien, ahí va con el sonido. Sí, ya va. Sí, ahora ya. Ok, gracias. Ingeniero, no se escucha bien. Perdón, no se escucha bien. No, ingeniero. Yo creo que sí va a ser entonces necesario que ustedes lo visualicen directamente. No sé por qué razón, la verdad no logro hacer que el sonido de mis videos se transmita hacia ustedes. Entonces, sí, por favor, abren su video
Es un video de 6 minutos 45 segundos. Pegamos y al final nos vamos a un break de 15 minutos. Por Claro, favor, ingeniero, entonces, gracias. gracias. Recording stopped.
Ok, creo que ya terminaron de visualizar el video, entonces regresamos a las 15:25, si les parece. Muy bien, Inge, gracias. De acuerdo, ingeniero, gracias. 15:25, por favor.
Por favor, empecemos a escribir uno en el chat para indicarme que ya están presentes. Ok, gracias, ya subí mi volumen. Ok, muy amables, ya veo que están todos ya. El tema de partículas magnéticas es un tema bastante amplio. Créanme, hay bastante material sobre eso y un material muy completo. Lo que estamos tratando de hacer acá este día es transmitirle lo básico, un resumen de lo más importante, creo, de lo más relevante sobre el tema. Acá en el chat les compartí un par de documentos. Por favor, revísenlos, utilícenlos para estudiar, para saber más sobre el tema. Se van a dar cuenta que es muy interesante todo lo que hay ahí. Hay bastante material. Está la norma ASTM 709 y una presentación general sobre un curso de nivel 1 de partículas magnéticas. Van a ver el contenido que hay, es enorme, imposible de cubrirlo acá en la maestría. Entonces, se los dejo como referencia para su biblioteca personal de esta maestría, ¿verdad? Tenemos una actividad que va a tener valor de 1 o 2 puntos. Saben que hay que hacer zona y tenemos que hacer algunos cortos y algunas tareas. Entonces, vamos a aprovechar a hacer algo sencillo realmente. La aplicación es Edpuzzle. Ya en el documento de Word con los enlaces que le compartí está el enlace. Dice en examen corto en Edpuzzle, y por favor entren de una vez ahí. Ingresen de una vez a la aplicación. Recuerden que tienen que entrar con una cuenta de Google, de preferencia desde una computadora. En el celular creo que tienen que tener instalada la aplicación para que les funcione. Perdón, ingeniero, ¿dónde la encontramos? En el documento de Word que les compartí. Enterado, gracias. Sí. El link de examen corto, Inge. Exacto, el link de examen corto. De hecho, no es un examen corto como tal, es la visualización de un video en Edpuzzle e ir respondiendo, creo que son 5 o 6 preguntas las que tienen ahí planteadas. Eso nos va a dar el equivalente a un examen corto. Es sobre la aplicación de cómo se calibra un yugo magnético para poder evaluar la criticidad de las discontinuidades que puedan haber, más si son subsuperficiales. Ahí van a entender bien el concepto de que muchas veces son difusas las indicaciones, pero hay alguna razón, y eso es lo que se muestra en este video. A mí me pide una clave para entrar, Inge. Y está entrando en una cuenta de Google, ¿no? Sí. Hasta creo que en la parte de abajo hay una opción que le dice entrar con Google, y ahí no le pide nada. Ya en la semana pasada para los videos de discontinuidades hicimos lo mismo y funcionó. Al menos todos entregaron sus videos respondidos. Ingeniero, una consulta. ¿Va a ser la misma metodología de la vez pasada? ¿Tomar las capturas con las imágenes, con las respuestas? No. No. Ahora solo deben contestar y terminar el video, porque la aplicación ya están ustedes registrados con su nombre. Yo voy a calificar ahí, y de ahí paso la nota como participación en el corto a la tabla de zonas generales. No tienen que enviar nada ahora, sí tienen que completar el video. De lo contrario, me aparece a mí que no lo entregaron. Ok, por ejemplo, como yo recuerdo que la vez pasada yo ingresé con un correo que era Google, pero del trabajo, y ahora que ya sí tengo mi cuenta Google normal. Seguramente cuando se conecte me va a aparecer a mí usted. No se preocupe por eso. Ok, gracias.
Es un video de 6 minutos, así que en 10 minutos debería estar terminado a las 4 menos 19. Ingeniero, perdone, es de opción múltiple, ¿verdad? Se pueden escoger varias, ¿no? Sí, creo que hay dos preguntas que son de opción múltiple. Pueden escoger varias o una, dependiendo de lo que diga el Pues video. sí, metí ahí las Sí, es patas que ya. la primera tiraba dos opciones, pero solo una se puso, o sea, como no explicaron, yo una puse, Yo igual una puse. me la tiró Ok. mala. Continúen, porque si continúen con el video. Yo creo que el video lo pueden volver a repetir si ustedes desean, pero con que participen en el corto es suficiente.
Recording in progress.
Recording stopped. Perdón, se me cruzó el sonido de un video por ahí. Veo que ya la mayoría terminó. Alguien me pedía el enlace. Ay, lo siento, hasta ahorita vi esto. El enlace está en el documento que les compartí de enlaces de la sesión de hoy. Si no pudieron... Yo todavía no he terminado. Tuve problemas con mi conexión, pero ya lo estoy resolviendo. Ok, siga adelante. Siga adelante. Les decía que pueden todavía volver a visualizar el video después. La cuestión es que aparezcan como que lo terminaron de ver y contestar. Quería compartirles rápidamente algo en lo que terminan los demás. Vean esta imagen. Esto es el resultado de la aplicación de partículas magnéticas a una pieza que se ve que está totalmente llena de grietas, ¿verdad? De hecho, este es un bloque de prueba. Sin embargo, vean la nitidez que se logra, con la que se logran ver las indicaciones. Esto pareciera ser una pieza que fue tratada térmicamente, pero el tratamiento térmico no fue el más adecuado. Y entonces se produce esto. Demasiadas tensiones superficiales terminan agrietando la pieza inmediatamente después del temple o algunas horas después. Ok, esto nos lleva a lo siguiente. Voy a armar grupos ahorita en Zoom. Voy a armar 8 grupos, que es la cantidad de grupos que ustedes tienen, ¿verdad? Y vamos a hacer una investigación rápida. Aquí ya tengo los 8 grupos formados y voy a hacerlo nuevamente. Acá tiene un set de 30 minutos, lo vamos a mantener ahí, pero yo creo que con 20 minutos debe ser más que suficiente. Lo dejamos ahí. Hay 42 participantes, incluyéndome a mí. Ustedes son 41 estudiantes, entonces ya todos saben a qué grupo pertenecen. Por favor, ingresen a sus grupos. Ingresen a sus grupos y hay que hacer un trabajo sobre una investigación rápida sobre partículas magnéticas fluorescentes. Vamos a ver qué tanto logran avanzar en 20 minutos. Este día va a ser productivo, que el corto vale 2 puntos y la tarea vale 2 puntos. Son 4 puntos netos para el día de hoy. La tarea la tienen que entregar antes del próximo sábado. Ya les voy a mandar la fecha ya oficial. Tiene que ser una tarea corta, en la que incluyan en qué consisten las partículas magnéticas, cómo se aplican, si son húmedas o son secas, qué tipo de luz necesitan para verla, y detalles, qué diferencias hay con las partículas magnéticas normales, que son las que hemos estado viendo. No tiene que ser muy elaborado el reporte. Es un reporte que... Este sí es un trabajo en grupo, perdón, este sí es un trabajo en grupo. Yo creo que todos están entrando ya. Disculpe, ingeniero, ¿dónde dijo que iba a poner los grupos? Están los grupos armé 8 salas pequeñas aquí en Zoom. Ustedes deben poder visualizarlas. Ya la mayoría está entrando. Es aquí en Zoom la distribución de grupos. Allá vamos a ver. ¿La tarea se la debemos entregar en algún formato específico, ingeniero? No hay ningún formato específico. Ah, ok. Inclusive pueden poner un link de un video que les sirva de apoyo. No hay nada tan elaborado, solo porque
ahondemos un poco más en las partículas magnéticas, que ya vieron que es bastante. Partículas magnéticas fluorescentes, dijo, ¿no? Exacto. Así es que me metí al grupo, pero ya no terminé de oír, entonces me salí y volví a entrar a la sesión. Por eso dije, bueno. Sí, ingeniero, ahorita acabo de regresar a esta pantalla, digamos. Ok. No escuchamos nada. Ok, la tarea, se los voy a poner aquí en un mensaje a todos los grupos. Por favor, disculpe. Gracias. Recording in progress. Ingeniero, pero esta investigación que vamos a hacer ahorita es para entregar el otro viernes, ¿verdad? Así es. Así es. Gracias, Iker. No tenga pena. Recording stopped.